Esta noche les contaré algunos acontecimientos aterradores ocurridos en el metro, el sistema colectivo más grande de muchas ciudades, como la Ciudad de México, donde se conforma una decena de túneles subterráneos que ocultan secretos bastante extraños. Sin más por el momento, apaga la pequeña luz de tu habitación. Esto es Inframundo, que venga el terror. Antes de comenzar, te pido que te suscribas y actives la campanita para que cada que suba material nuevo seas notificado y así no te pierdas ni un solo video. Eso me ayudaría bastante. Muchas gracias. Sin más, que venga el terror. El niño de la estación. Historia de terror adaptada por Jesús Guzmán. Buenas noches, Inframundo. Mi nombre es Edgar Ramírez. Soy policía del Estado de México. Quisiera compartirles una experiencia que tuve en una de las estaciones del metro en mi ciudad donde en aquel entonces trabajaba. Me pasó cuando tenía 26 años, actualmente tengo 33. Fue una noche de marzo, de esas en que el andén se encuentra vacío, o al menos es lo que pensamos al no ver a nadie con nosotros, ignorando quizás que podrían haber muchas miradas siniestras, ávidas de presa. Éramos 3 los que ocupábamos ese horario nocturno. A mí me tocó estar en la cabina de monitoreo cuando vi a ese pequeño ser. Era un niño de unos 8 o 9 años, que entró al perímetro visual de la cámara caminando libremente. Recorrió unos cuantos pasos hasta que se detuvo. Levantó su cabeza y puso sus ojos fijos hacia la cámara, como mirándome para decirme que sabía que yo lo estaba observando. Ahí dio inicio el misterio. Me comuniqué con mis compañeros a través de la radio para advertirles que había un niño solo en el andén, pues hasta ese entonces, para mí, era un pequeño extraviado. Estaba descalzo, un pantalón corto era su única prenda. No mostraba miedo, pero su actitud empezó a inquietarme al pasar los segundos. Sin quitar los ojos de la cámara, de un momento a otro me sonrió. Movió sus manos para saludarme y después para pedirme que fuera hasta donde él estaba. Entretanto, uno de los compañeros me avisaba que ya iban camino hacia el lugar. Por las otras cámaras veía a mi compañero caminando al sector donde estaba el infante. Mientras lo hacía, me preguntaba si el niño seguía ahí porque desde su posición no lograba ubicarlo. Le confirmé la presencia y le aseguré que ya debería de poder verlo, pero cuando él llegó al lugar, se me erizaron todos los vellos del cuerpo al contemplar lo que sucedía. Mi compañero daba vueltas buscando al niño. Pasaba por su lado pero no podía verlo. En tanto él me preguntaba una y otra vez dónde estaba, yo permanecía mudo, observando al infante, cómo éste continuaba en el mismo lugar sin quitar sus ojos de los míos. Unos gritos espeluznantes hicieron eco en toda la estación. Por medio de las cámaras no podía escuchar, pero por su conducta reconocí a mi compañero como el que estaba provocando esos gritos. Este cayó al suelo y se empezó a arrastrar de espaldas, mirando en dirección a las vías. Gritaba aterrado,
Podía verlo intentar levantarse, pero su cuerpo era un conjunto de músculos inmóviles. Su rostro horrorizado y los movimientos de su boca coincidían perfectamente con los gritos que se hacían cada vez más desesperados. El otro compañero me hablaba por la radio mientras corría hacia donde estaba el primero. Me preguntaba qué le ocurría, pero yo solo atinaba a decirle que se apresurara a llegar. El infante continuaba haciendo lo mismo, sonriente y perverso. Por otro lado, mi compañero afectado se arrastraba a su lado, mirando hacia las vías, transfigurado de miedo. Cuando el refuerzo estuvo allí, lo tuvo que abrazar para que se tranquilizara. Lo ayudó a ponerse de pie y lo sacó de ese lugar. El sitio quedó vacío y todo volvió al silencio. Solo el infante se quedó por unos segundos más. Después caminó hasta salir del ángulo de la cámara, donde desapareció para no volver. Ninguno de mis compañeros pudo ver al niño, pero el primero vio algo mucho más lúgubre. Él asegura que cuando estuvo ahí, buscándolo, escuchó un quejido proveniente de las vías. Al voltear, vio una mano que se asomaba sobre la estatura del andén. Luego apareció la otra, hasta que quedó a la vista el cuerpo destrozado de un hombre que, una vez arriba del andén, comenzó a arrastrarse en dirección a él. No tenía rostro reconocible. Era una masa de carne aplastada con forma de hombre, cuyo esqueleto estaba quebrado en cientos de pedazos. Un fino hilo de piel y nervios unía la cintura de su torso. En su mandíbula inferior partida se movía una lengua que, junto al sonido que producía al arrastrarse, lanzaba terribles quejidos. Para fortuna de él, fue trasladado a otro lugar luego de recibir unos meses de tratamientos psicológicos. Nosotros permanecimos en el metro por un año más hasta que fuimos reemplazados por otros. Nadie volvió a ver nada parecido a lo que mi compañero vio esa noche. No obstante, cada vez que voy a la estación de metro, estoy con esa tortuosa sensación de sentirme observado por ese infante, como esperando a que yo también cayera en esa trampa, ya que este es solo un señuelo para que ese otro ser demoníaco aparezca a destrozarte cada parte lúcida de tu cabeza. La canción del metro. Historia de terror basada en un hecho real. Soy usuario del metro desde que era niña. Mis padres tenían un puesto en un gran mercado de la Ciudad de México y solíamos viajar por este medio de transporte todos los días. Creo que he visto de todo, literalmente, pero permítanme compartirles lo que me ocurrió hace poco. Me llamo Leticia Duarte, tengo 34 años, soy enfermera en una clínica en el IMSS. Una noche nublada e iluminada por relámpagos anunciaba la pronta tormenta. Corría como un adolescente en medio de las calles para llegar al metro y tomar el tren que me llevaría a casa. Las calles estaban prácticamente vacías, tal cual encontré la estación al llegar. Era extraño, pues casi nunca ocurrían estar vacíos. El frío aire que sentía afuera parecía subir de escala cuando comencé a caminar por el andén. Silencioso como un panteón, austero como un establecimiento abandonado. Llevaba 5 minutos apoyada sobre la columna cuando escuché sonar una armoniosa melodía. Era una canción que se hacía más precisa a medida que quien la entonaba se acercaba. Sorprendida, miraba para todos lados sin poder encontrar quién la tocaba. No obstante, el placer de escucharla fue más grande. La voz era tan suave, tan hermosa, tan perfecta. Observé mi celular y faltaba poco para la llegada del transporte.
En tanto la canción seguía sonando, me imaginaba que alguna mujer que trabajaba en el metro venía hacia donde yo estaba. Pero de disfrutar la melodía pasé a asustarme cuando ésta se detuvo por unos segundos para volver a sonar, pero esta vez desde el costado contrario al que la escuché antes. Intentando buscarle lógica al suceso, caminé hacia la columna desde donde parecía provenir, pensando encontrar cantando a la mujer al otro lado de esta. La perplejidad me absorbió la paz que tenía al no encontrar absolutamente a nadie. Estaba a punto de entrar en pánico cuando llegó el tren. Me subí rezando para que nadie más se apareciera detrás de mí. A esas alturas había aceptado que estaba frente a un acontecimiento paranormal y no estaba dispuesta a lidiar con eso. Las puertas se cerraron sin que nadie más se subiera y el metro reinició la marcha. De reojo miraba por la ventanilla, rogando no ver nada, en tanto abandonaba la estación. Solo luego de unos minutos me sentí tranquila al saber que estaba a salvo, sobre todo al estar acompañada por una anciana que ya estaba en el vagón cuando ingresé, sentada frente a mí con una mirada tierna. No demoramos en entablar diálogo. Decía frecuentar la misma línea. Siempre viajaba de noche porque le encantaba disfrutar un poco la soledad con la que a veces uno se encuentra en el metro, sin importarle el peligro que ello significara. En tanto yo aún tenía ese escalofrío que me quedó en el cuerpo por lo vivido minutos antes. Aún así, trataba de unirme a la plática de mi grata compañía. Ya casi llegábamos a la estación de destino cuando la anciana se adelantó, poniéndose de pie para acercarse a la puerta, típica de las personas que llevan prisa. Es entonces cuando ella dejó de hablar, para en cambio comenzar a sumergirme en el peor de los miedos al hacer lo siguiente. Con la misma voz e inconfundible tono, empezó a entonar esa canción que me estremeció los huesos anteriormente. Mientras la razón me decía que era la misma persona, yo sentía que me desmayaba de espanto. Al tenerla más cerca de mí, la miré a la cara. Ella volteó para hacer lo mismo sin dejar de cantar. Recién allí percibí su estado. Mis conocimientos profesionales me revelaban que esa abuela no se podría tratar de una persona con vida. Su piel descolorida representaba carencia absoluta de circulación sanguínea. Despedía un gélido aroma a flores que solo puede percibir en los panteones. Su cara mayugada por los años, conjuntamente con su canto sereno, hacía alarde que en vida disfrutó cantar hasta el último suspiro. Mi compañera de viaje salió del vagón apenas este se detuvo y se abrieron las puertas. Yo me quedé petrificada por unos segundos, que para mí fueron eternos. Salí antes de que el vagón comenzara a moverse de nuevo. Ella ya no estaba. No volví a ver a esa alma en pena. Tampoco la escuché cantar de nuevo. La aparición no me hizo daño ni tampoco se mostró hostil. Pero desde esa noche, cada vez que voy al metro, cubro mis oídos con música con auriculares, por si las dudas volviera a escuchar la canción de esa anciana maldita. El hombre de las vías. Historia de terror basada en una anécdota real. Muy buenas noches, inframundo. Me llamo Moisés Arias. Soy de México. Mi anécdota transcurrió en el año 2016, cuando apenas comenzaba a desempeñarme en la empresa comercial que hoy en día laboro. Sucedió en una estación de metro que no quisiera nombrar para ahorrarme prejuicios.
ya que estoy seguro de que lo que pasó podría ocurrir en cualquier lugar que recorre las tenebrosas vías del metro. En especial cuando las penumbras de los túneles manifiestan su lado infernal. Siendo la tarde de un día viernes, me solicitaron hacer unas horas extra para completar unos informes urgentes. Al ser mi primer día, no puse condiciones para mostrar disponibilidad de mi parte, por lo que me quedé hasta la noche. Cuando salí de la oficina, me alivié de saber que llegaría a tomar tranquilamente el último tren que llegaría a mi colonia. Una decena de personas caminaban, iban y venían por los pisos del andén, aguardando el mismo viaje. Todos miraban sus teléfonos, perdidos en esa virtualidad que los sacaba de la realidad que los rodea. Hago mención de esto porque yo fui el único que se percató del extraño hombre caminando entre las vías del túnel, al cual vi cuando me acerqué para tratar de divisar si había señales del metro. De complexión robusta y baja estatura, usaba un uniforme similar al que usan los empleados que trabajan en el metro. Pensando que se trataría de alguien que estaba haciendo mantenimiento, no me sorprendió. Venía en dirección hacia el andén caminando por en medio de las vías. No podía ver bien su cara, pero parecía usar un copioso bigote sobresaliendo de sus facciones, al cual se le unía unos ojos reflejando el brillo de una poca luz que ingresaba al túnel. Luego de verlo, regresé para apoyar mi espalda sobre la pared para seguir aguardando. A medida que pasaban los minutos, noté que el señor no aparecía todavía. Confundido, me asomé de nuevo y lo vi caminando como hace un rato, pero iba en el mismo lugar, como si no hubiera avanzado nada. El típico sonido del tren me alertó a su arribo. El hombre no mostró reacción a esto y continuó caminando tranquilo en medio de las vías. Al voltear vi que el tren apareció. Ante mi desesperación comencé a advertirle que saliera de allí. Las personas voltearon a verme, pero nadie parecía comprender lo que estaba pasando. Estupor, terror, pánico. Toda clase de sentimientos nublaron mi conciencia cuando el metro llegó y se detuvo justo a unos pocos metros de mí, tendido entre las vías. Pues instantes antes sentí claramente unas manos apoyarse sobre mis espaldas empujándome. Cuando caí, logré voltear y verlo por unos segundos. Era el hombre que momentos antes venía en las vías y ahora estaba parado en el andén, mirándome maliciosamente, luego de haberme empujado. No era bigote lo que tenía, era parte de su carne putrefacta y ennegrecida que tenía en su rostro. Sus ojos eran blancos y pútridos, sus pómulos estaban sin carne, con huesos al aire libre. Sus labios negros estaban rajados, formando una mortífera risa burlona. Me miró para satisfacerse de mi peligro y acto seguido desapareció de mi vista. Las personas se apuraron para sacarme de las vías. Yo estaba en estado de shock, temblando y balbuceando palabras que ni yo mismo recuerdo. Me recostaron en el andén y esa noche varios perdieron el tren por acompañarme mientras llegaba a emergencias, pues yo ni siquiera podía ponerme de pie. No sé qué fue esa cosa, un espíritu, un espectro o un demonio, pero sus intenciones fueron claras. Muy pocas veces hablé de esto. Aún así, hoy las comparto para que sean más atentos a la hora que usen el metro en las noches. Jamás sabemos con lo que nos vamos a encontrar, particularmente caminando entre las vías. Por mi parte, jamás volví a usar el metro de noche. Prefiero irme en Uber. Las almas del metro.
Historia de terror escrita por Jesús Guzmán. Esa vez yo completaba mi rutina diaria. Antes de la medianoche caminaba desde mi trabajo rumbo al metro. Él fue la primera persona que vi al ingresar a la estación. En pocos segundos descubrí que en realidad éramos los únicos dos que estábamos allí. Me llamo Diego Martínez. El siguiente relato me ocurrió hace algunos años. Un traje elegante color negro vestía el señor. Un sombrero posaba sobre su cabeza combinando con el atuendo. Los muchos años se reflejaban en su rostro arrugado, que a la vez formaban una tímida sonrisa. Tenía en sus manos un ramo de flores, siendo eso lo más peculiar de su presencia. A simple vista, era alguien que esperaba una cita o algo así, o quizás pretendía tomar el tren para llegar hasta su enamorada. Lo deduje porque miraba insistentemente su reloj. Él estaba parado cerca del túnel, yo a unos metros más atrás. No cambiamos miradas, no compartimos palabras. Él parecía sumergido en un mundo aparte, manteniendo su mirada fija hacia la nada. Pensativo y ansioso, controlando el tiempo en ese viejo reloj que sacaba desde su bolsillo. El tiempo fue transcurriendo, el horario del tren ya se había cumplido. Esta vez venía con retraso. No queriendo caer en el enfado, volví a centrar mi atención en aquel personaje, para al menos analizar las posibilidades que había ahora para entablar un diálogo con él. Una lágrima cayó de sus mejillas. Pasmado contemplé la escena. El rotundo cambio de estado desequilibró mis emociones. Al parecer al anciano se le había acabado la esperanza de llegar a su cita. Lo vi colocar el ramo de flores sobre un rincón del andén, en tanto controlaba su reloj nuevamente. Con la cabeza inclinada, caminó en dirección a la salida, secando sus lágrimas. Cuando pasó por mi lado, pensé en decir que aguardara, que el tren no tardaba en llegar. Seguramente ahí vendría la mujer que esperaba, pero al tenerlo a escasos centímetros de mí, me invadió un gélido estremecimiento que me hizo guardar silencio. Lo vi alejarse por el desolado andén. Atrapado en el sentimentalismo por lo ocurrido, mantuve mi mente ocupada en ese pobre anciano. No obstante, una nueva presencia me atrajo casi de inmediato. En el sitio donde él había dejado las flores, había ahora una mujer, cabello castaño recogido, vestido azul y zapatos blancos, piel clara con la palidez que adoptó mi rostro al verla aparecer de repente. Indiferente a mi presencia, se inclinó para acariciar el ramo de flores sin levantarlo del suelo. La escuché sollozar sin comprender bien aún lo que pasaba. Quise acercarme para hablarle. Ella se percató de eso y volteó para mirarme. Sentí que el alma se me salía del cuerpo con solo ver sus ojos. Pálida y esquelética, carente de vitalidad, el semblante de sus ojos se asemejaba a los de un cadáver. Sombrío y fúnebre. Aunque quedé paralizado por la aparición, el sonido del tren aproximarse logró desviar mi mirada de ella por un mínimo instante. Al regresar, ya no estaba más. Había desaparecido tal cual apareció. Solo el ramo de flores permanecía inerte en el mismo lugar. Subí al vagón semivacío para irme a casa. Atolondrado e incapaz de digerir tremenda vivencia, me cobijé en un asiento en solitario. Estaba realmente entumecido. Cuando hablé con mi familia y mis amigos sobre el acontecimiento, me trataron de loco. Sin embargo, tiempo después, llegó a mis oídos una historia tan emotiva como aterradora, ocurrida en esa misma estación décadas atrás.
una mujer perdió la vida en esa estación por un aparente infarto. Desde entonces su marido llevaba flores en cada aniversario. Estoy seguro de que ellos son la pareja que vi aquella noche, pues según la historia, el deceso sucedió en la misma hora que yo estuve allí esperando el tren. El señor no miraba su reloj porque esperara a alguien. Lo controlaba para saber la hora exacta en que su joven esposa dejó este mundo para recién dejar las flores e irse. No obstante, hay algo más perturbador aún. El hombre a quien yo vi, o sea su esposo, ya había fallecido unos años antes. Después de envejecer, llevando flores a su difunta esposa. Esa noche vi a sus dos almas. ¿Qué te han parecido estas aterradoras historias basadas en hechos reales, enviadas por ustedes, el público? Espero tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.